Bienvenidos todos. Antes de empezar, quiero que oremos. Quiero que oremos antes de empezar y orar también por la enseñanza. Quiero que oremos por Elías, pequeñito de nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Isabel. Isabel, ahorita el niño está internado. Ahí hay unas complicaciones, entonces para estar orando por él, pero sí les pido, está un poquito delicado. Vamos a estar orando por él, sí, pero me gustaría que como iglesia en este momento oráramos. ¿Me acompaña? Sí, vamos a pedir confiando en el Señor, rogando a que el Señor tome control de todo esto. Sí, Señor, confiamos en ti y oramos a ti con la seguridad de que nos escuchas, Señor. Oro para que fortalezcas a mi hermano Pedro, a su esposa, Señor, que su fe no decaiga. Dales ánimo, Señor, y oramos para que todo esté en control, Señor, tuyo, por supuesto. Dale sabiduría a los médicos, Señor, y rogamos para que el cuerpecito de Elías, Señor, pueda tomar fuerzas y que pronto pueda salir del hospital, Señor, con su salud recuperada al 100%. Gracias, Señor, pues eres bueno con nosotros, Señor, y así también oro por este tiempo, para que tu palabra sea impartida de la mejor manera, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro corazón y que de nuestra parte, Señor, haya esa determinación por obedecer lo que tú expones delante de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Continuamos con la serie Una familia según Dios. El tema es el número 11, si mal no me equivoco, y se titula La honra a los padres, parte 2, y como subtema es la consecuencia de la deshonra. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bien. Miren, hablar de la honra en estos tiempos es algo no común ni difícil de tratar, ¿sabe? La generación en la que estamos viviendo está envuelta en subjetividad y en relativismo. Permítame leerles la definición de relativismo. Yo sé que la mayoría estamos identificados y conocemos esto, pero déjenme se los leo. El relativismo en grandes rasgos es una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas. Sí. El camino que sigue la inteligencia para llegar al relativismo es vivir el subjetivismo, que es situar el fundamento de la verdad en el sujeto que juzga. Es decir, cada quien tiene su propia verdad. Sí. Por tanto, no hay norma, no hay fundamento, no hay bases ni estándares morales. Sí. Somos una generación, mis amados, sin fundamentos sólidos, puesto que cada quien se conduce como mejor le place, tomando en cuenta su propia doctrina y filosofía. ¿Sí? Esa es la condición de esta generación. Por eso es que es tan complicado hablarle hoy en día a los jóvenes acerca de una verdad absoluta. Es tan común escuchar frases como esta: a ti te funciona y está bien, te respeto. ¿Cuántos han escuchado eso? No, es que a ti te funciona. Ahorita los podcasts, ¿verdad? O la gente con más influencia en redes sociales, es muy común que utilicen esa frase. No, es que si a la gente le funciona eso, está bien. Y suena tan amigable eso, ¿no? El asunto, mis amados, es que la verdad es que detrás de esa aparente tolerancia está un rechazo intolerante a todo lo que no les parece. Sí. Hay un rechazo intolerante ante la verdad absoluta, porque no existe. Es decir, si a ti te funciona, no necesariamente me tiene que funcionar a mí. Sí. Y todo queda en el aire. No hay absolutos. Sí, no hay verdad. Voy a leerle un escrito de la ONU respecto a la tolerancia. Dice: las Naciones Unidas
se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana. El asunto es que esta tolerancia se ejerce para acompañar de la mano a minorías que aportan los planes trazados a la globalización. ¿Me explico? Es decir, estamos de acuerdo, ¿verdad?, con todos y vamos a proteger a todos. La realidad es que no es así. Sí. Detrás de ese discurso de tolerancia se está cayendo a pedazos los fundamentos que han llevado a la preservación de la sociedad, que es la familia. Sí. El texto base de esta serie es Salmos 11:3. Se los leo. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Más adelante vamos a leer lo que sigue de ese texto. Sí. Estamos viviendo, familia, en una generación que golpear a los policías, insultar a las autoridades, destrozar los inmuebles que tengan que ver con una figura de autoridad, es aplaudible, siempre y cuando lo hagas para expresar tu punto de vista. Sí. Por tanto, el saludar a un adulto es opción, someterse a las autoridades es una opción, y respetar y honrar a los padres es una opción más. Sí. Ahora, esta es una plataforma cristiana, ¿sí? No me refiero a esto, ¿no? Sí. El inmueble no es cristiano, pues es una plataforma, pero me refiero a que de aquí se expone, ¿sí? Todo lo que lo compartido desde aquí tiene o debe tener el sustento de la palabra de Dios. Es decir, se espera que lo dicho, lo predicado y lo compartido desde esta plataforma sea escuchado por la Grey, ya que ésta considera como instrucción, como autoridad y como norma de Dios lo que se está exponiendo, ¿cierto? Ok. La Biblia demanda la honra a nuestras autoridades, la instrucción a nuestros hijos y la integridad de una vida santa, la honra a los padres. Ahora, ¿a qué voy con todo esto, mis amados? A que es lamentable que muchos que asistimos a las iglesias recibimos la instrucción de la palabra, pero hacemos eso. A ti te funciona, pero quizá eso a mí no. Eso es bueno para ti y se oye bien, pastor, pero no aplica para mi vida. ¿Sí me explico? Sí. Si nosotros recibimos la palabra de Dios, sí, no deberíamos de hacerla a un lado, mucho menos para abrazar ideologías y metodologías del mundo. No debiera ser así. Quiero leerles en qué consiste, porque esto ha tomado mucha fuerza. Sí, ha tomado mucha fuerza. Y no solo fuera, sino dentro de las iglesias. Pero, ¿en qué consiste la educación respetuosa según la Universidad de Francisco de Victoria? La UFB, en Madrid, dice, ¿en qué consiste la educación respetuosa? Escuchen bien. Y eso lo pueden encontrar en redes, en internet. Este tipo de educación se basa principalmente en la comunicación constante entre padres e hijos. Vamos bien. Tratándolos como partes iguales. Ojo con esto. A pesar de que puede surgir dificultades a la hora de imponer este tipo de educación, a la vez que se corrigen ciertas actitudes, es importante romper con la metodología tradicional y buscar una comunicación fluida entre ambas partes. Sí. Ahora, ¿cómo consigo esto? Aquí viene lo terrible, porque es terrible.
Para lograr implementar y conseguir poner en práctica este tipo de educación, es necesario conocer sus bases correctamente. Bueno, vamos a ver las bases. Anteriormente la educación se basaba en la jerarquía, escúchame bien, en la jerarquía y en las órdenes como modelo de educación. Es decir, ya no hay jerarquía y ya no hay órdenes. Somos iguales. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos. ¿Sí? Se basaba la educación, esa educación, ¿verdad?, tradicional, antigua, que no sirve, ¿verdad? Anteriormente la educación se basaba en jerarquía y en las órdenes como modelo de educación. No hay jerarquía, no hay órdenes. Se buscaba inculcar educación y respeto hacia los mayores, haciendo que los niños los vieran como seres superiores a los que debían de obedecer sin cuestionar nada. Eso está obsoleto, ¿sí? Es decir, la educación y el respeto hacia los mayores ya no cabe. Ahora, gracias a este nuevo formato educativo, se busca transmitir y enseñar a los niños basándonos en el diálogo y en la razón. ¿Sí? Es decir, no existen jerarquías, no existen órdenes y no existe obediencia. Miren, si el mundo quiere educar a sus hijos así, está bien. Muy ellos, en su salud lo hallarán. Pero la Biblia no dice que eduquemos hacia nuestros hijos. ¿Sí? La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios 30:11, hay generación que maldice a su padre y su madre no bendice. Sin temor a equivocarme, digo que estamos viviendo en una generación así. Proverbios 30:12-14, nueva traducción viviente, dice: se considera a esta generación que maldice a su padre y que no bendice a su madre, dice, se considera puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. ¿Cómo ven? Irreverentes, irrespetuosos, que miran por encima del hombro a los demás, porque crecieron sin jerarquía, sin órdenes, sin respeto. ¿Cómo ven? Esa es la generación que estamos viviendo hoy en día. No estamos hablando de corazones rebeldes en contra de la instrucción del Padre. Estamos hablando de una instrucción que se les da a los chicos ahora. No hay absolutos, no hay verdad. Es mi verdad. Y si a mí me funciona, respétame. Ese es tu concepto de amor y lo respeto. Este es mi concepto de amor. Respétame, sé tolerante. ¿Sí nos damos cuenta? Ahora, en la Biblia hay un montón de textos de juicio en contra de esta generación. Hay muchísimo. Hay mucho acerca de esto en cuanto a la consecuencia de la deshonra. Porque más adelante, no en esta enseñanza, pero sí en otros temas, vamos a hablar acerca de la deshonra a las autoridades en general. Porque ese es un tema que también se debe de tratar desde la familia núcleo. Y lo voy a tocar seguramente, pero se lo adelanto, pero ¿qué tal siéntate bien porque ahí viene la policía? Una, estamos menospreciando nuestra autoridad, y otra, ponemos como malo al policía. Se tiene que sentar bien porque nosotros le estamos dando la instrucción de que se siente bien. ¿Sí? Y bueno, como ese tipo de cosas, ¿no?
irreverentes, irrespetuosos, que miran por encima del hombro a los demás. Todo esto producto del orgullo en el corazón. Miren, hoy en día esta generación, debido al acceso a la información, pretende posicionarse en un pedestal más elevado que sus mayores. Es que tú no sabes. Es que yo sé mucho. No sabes nada. Puedes tener información quizá, pero eso no te hace una persona sabia. Eso no te hace una persona sabia. El Señor le dice al pueblo de Israel en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Se acuerdan el buenos días? ¿Era bíblico? Siéntense, gracias. Se han perdido muchos valores, ¿saben? Se han perdido muchos valores. Como hombres temerosos del Señor, como familias del Señor, necesitamos rescatar esos valores. Necesitamos traerlos presente, tenerlos presente en el corazón, no solo de nosotros, sino también de nuestros hijos. Sí. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que delante de las canas de un hombre mayor, ellos tienen que levantarse, es decir, tienen que respetar, tienen que ceder, porque representa una autoridad. Y me encanta porque el Señor lo relaciona directamente con el temor al Señor, puesto que si nosotros no tenemos clara la autoridad de las autoridades terrenales, tampoco tendremos clara la autoridad del Señor. Sí. Miren, los países que se dicen primer mundo ya legalizaron la eutanasia en ancianos mayores de 55 años. 55 años, están chavitos. 55 años, yo también me sorprendí. Ancianos de 55 años. Por supuesto que hay ciertas normas, ¿no? Hay ciertos códigos de cómo llevar a cabo esto, pero el asunto es lo perverso. ¿Saben? Uno de los argumentos más sólidos de esos países es que esos ancianos, así dice, esos ancianos no le hayan sentido a la vida. La mayoría de ellos son ancianos abandonados. Sí, son adultos abandonados, que sus hijos no ven por ellos, que sus nietos no ven por ellos y prefieren la muerte antes que seguir viviendo en el abandono. Mi pregunta es, ¿la solución es asesinarlos? Qué terrible, ¿no? Y suena, o sea, lo exponemos y hasta se nos puede revolver el estómago. Pero el asunto es que primer mundo dice que es lo correcto. Primer mundo, ¿sí? Las Naciones Unidas que están viendo porque se respete, ¿sí?, a toda población y que todos estén, bueno, ellos dicen que eso está bien, que eso es correcto. Y todo Latinoamérica quiere ser primer mundo y está corriendo hacia allá. Como ven, es terrible, ¿no? 55 años. La palabra de Dios dice de manera imperativa: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Sí. Yo no sé cuál es la educación que cada uno de nosotros tuvimos, en qué contexto crecimos. Sí. Considero que somos una iglesia joven, ¿no? Estamos muchos chavitos. Sí. Y de alguna manera, quizá por ahí a mí me toca escuchar historias del abuelo, ¿no? De parte de mi papá, en cómo se manejaban. A lo mejor ciertamente no se aprueban conductas, ¿no? Porque había un recargón hacia un extremo que por supuesto tampoco lo valida la palabra de Dios. Pero había un sentido de honra y respeto, repito, que se ha perdido.
muchísimo. Esa autoridad que ellos representaban les ayudaron a la mayoría de mis tíos, sobre todo tíos abuelos, a ser personas con una profesión. Quizá no temerosos del Señor y con un montón de deficiencias en el corazón, pero respetuosos. La mayoría de ellos no veía por lo ajeno, tenían trabajadores, se entendía el sentido de la puntualidad, etcétera, etcétera. Personas que dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Ahora no. Ya no hay eso. Sí. 1 Timoteo 5:1, nueva traducción viviente, se las leo, dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Con aspereza, perdón, a un hombre mayor. Dice, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Es una instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo cuando va a tratar algo con un hermano de la iglesia que es mayor. O sea, ¿cómo vas a dirigirte con él? Sí, nunca le vas a hablar mal, no vas a ser áspero. Vas a honrarlo. ¿Cómo lo vas a honrar? Como si fuera tu padre. La pregunta es, ¿cómo nosotros le hablamos a nuestro papá? Es lamentable ver ahora a los niños cómo le hablan a sus papás, ¿no? Hace unos días me enseñaban un video en donde un papá, y estaba todo el mundo aplaudiendo, estaba tratando la conducta de un niño, una niña, no recuerdo qué era, y la niña quería conseguir algo y estaba golpeando al papá, ¿no? Le pegaba a la niña en la cara, y entonces él voltea a la cámara y dice, me está golpeando, ¿no? Y la niña, hasta que se cansó de golpearlo, le dijo a él, ¿ya te cansaste? No, bueno, ahora dime qué quieres. Y al final dice, ven, conseguí lo que quise, ¿no? Sin necesidad de maltratarla. Y dices, tú no puedes ser. Brother, se cansó de golpearte la cara a la niña. No te mandó al hospital porque tiene 2 años, pero si tuviera 20 años, estuviera en el hospital. ¿Me explico? Y todo el mundo comentando de, wow, no, así deberíamos educar a nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos se den cuenta por sí solos, sin atentar en contra del corazón. Y no, nuestros hijos necesitan límites, ¿sí? Nuestros hijos necesitan normas. Dios estableció las normas desde el principio, ¿recuerdan? En Génesis, Dios pone al hombre y le dice, vas a hacer esto, estás por encima de todo, pero no estás encima de mí. Y este árbol representa que yo soy Dios y tú eres mi creación. Este es el límite. Desde el principio Dios estableció límites. Desde el principio Dios le dijo a Adán que él no era Dios y que no iba a hacer lo que se le pegara la gana. El día que Adán lo hizo, hubo consecuencias terribles. Aquí estamos, familia, debido a esas consecuencias. En un mundo podrido precisamente a causa del pecado, porque pasó por alto la instrucción. Bueno, con nuestros hijos necesitamos hacer exactamente lo mismo. Entender que los niños necesitan una figura de autoridad y que ellos no son Dios. Tienen que entender que no son Dios. El mundo no gira alrededor de ellos. Y no estoy hablando de maltrato infantil, estoy hablando de amar a nuestros hijos, instruyéndolos según el Señor, como Él lo demanda. ¿Me explico? Ahora, el hecho de que nosotros no enseñemos a nuestros hijos a honrar las autoridades es porque nosotros tenemos un problema con la honra de autoridades. Y aquí es donde me quiero meter a la cocina. Porque es tan fácil hablar del esposo, y es tan fácil hablar del hermano, y es tan fácil hablar de la hermana, y es tan fácil hablar del predicador, y es tan fácil hablar de la maestra, y es tan fácil hablar de nuestros niños. Hay una falta de lealtad en el corazón. Hay una falta de honra. No se diga nuestras opiniones políticas quizás, nuestras expresiones a las autoridades, nuestras expresiones al policía, al diputado. Miren, que lo vamos a ver más adelante también, pero es importante porque necesito reforzar la idea.
El apóstol Pedro menciona a la iglesia en Jerusalén: honra a tus autoridades. ¿Saben a quién se estaba refiriendo el apóstol Pedro? A Nerón. Sí. Mientras Nerón tenía iluminada su patio delantero y trasero con cristianos empalados y prendidos llenos de brea en fuego, el apóstol Pedro le dice a la iglesia: honra a esa autoridad que acaba de asesinar a tu papá, quizá a tu mamá o a tu esposa. ¿Cuánto más nuestros padres? Es que mi papá nunca vio por mí. Es que mi papá fue un mal padre. Bueno, pero la palabra de Dios dice que lo honres. Quizá no vas a tener la mejor relación del mundo, pero tienes que honrarlo en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dice. Y porque es lo mejor para ti. Porque es lo mejor para mí. Es que mi mamá no fue la mejor mamá, no fue la más diligente, no me protegió, no me cuidó, no me guardó cuando tenía que haberme guardado. Bueno, seguramente se equivocó, pero la palabra de Dios dice que la honres. Hace unos meses atrás, nosotros veníamos de la iglesia un miércoles, si mal no me equivoco, y antes de llegar a la casa vimos a un muchachito tirado en medio de la calle, y estaba llorando, y me asusté porque venía un carro y lo iba a no lo iba a atropellar, pero le tuvo que sacar la vuelta porque el niño literalmente estaba tirado en medio de la calle, un muchachito como unos 13 años. Venía con mi esposa y los niños, me bajé para preguntarle al niño si estaba bien, ¿no? Y él empezó a gritar que su mamá le había hecho daño. Entonces me di cuenta, estaba muy mal, estaba en crisis el niño llorando. Entonces ya le dije a Gina, y dijo algunas cosas enfrente de los niños muy feas, como mi mamá me tocaba porque hace lo mismo con mis hermanos, ¿no? Entonces le dije a mi esposa que llevara a los niños, y ya me quedé yo con él. Historia larga, corta, resulta que pues efectivamente su mamá abusaba de cierta manera de él, y lo estaba haciendo con sus hermanitas más chiquitas, una niña de 8 y una niña de 5. Su mamá estaba en un centro de rehabilitación, él había estado en un centro de rehabilitación para estar con su mamá, y estando dentro de ese lugar habían abusado del niño, y era una historia terrible, terrible. Sí. Y yo veía que él tenía mucho odio en contra de su mamá, imagínense, ¿no? Y de verdad les digo, cuando yo empecé a hablar con este muchacho, lo primero hacia donde yo me fui fue precisamente tratar el corazón para con su mamá. Le dije: mira, no conozco a tu mamá, pero seguramente tu mamá ha pasado por algo similar. Tienes que tomar una decisión, porque si no tomas una decisión, vas a tomar una decisión igual que tu mamá. Y esto es un bucle, es un patrón repetitivo. Y efectivamente, indagando un poquito más, su mamá también fue abusada, y imagínense, ¿no? ¿A qué es lo que voy con esto? Es que ese muchachito tiene de dos. Una, abraza ese coraje y esa ira con su mamá y termina desbordando su corazón hacia la ira, y el pecado se apodera de él y termina siendo un violador, un abusador de menores más adelante. O entrega ese coraje y esa ira al Señor y permite que el Señor trate con el corazón de él. ¿Me explico? Estoy hablando de probabilidades, no estoy asegurando absolutamente nada. Y me refiero a la probabilidad de que él sea un abusador. Hay una probabilidad muy alta. De hecho, el niño tenía ademanes ya una tendencia homosexual. El Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Si no renuncias a él, terminarás haciendo algo terrible, y terminó matando a su hermano. Si bien hicieres, no serás recompensado, le dijo el Señor a Caín. Entonces, el hecho de perdonar a nuestros padres y decidir honrar a nuestros padres no tiene que ver con la conducta o la respuesta de ellos.
tiene que ver con la respuesta de nosotros hacia ese mandamiento del Señor. Y el Señor se encargará de ayudarnos. Para muchos es difícil y es complicado por la circunstancia en la que pudimos vivir. Pero hay una garantía, y es que precisamente el Señor hace en el corazón. Él obra en el corazón. Y Dios espera obediencia. Porque al final de todo, mis amados, el perdón tiene que ver con obediencia. Es una determinación en el corazón. No es una cuestión de sentimientos. Es que no siento perdonar. No, es que el perdón no es algo que se sienta. Es algo que se obedece. Es una determinación. Y entonces el Señor hace. Y eso trae libertad. ¿Sabe? Dice Proverbios 30:17. El que mira a su padre con desprecio y menosprecia la enseñanza de su madre merece que los cuervos le saquen los ojos y las águilas lo devoren. Fuerte, ¿no? Yo tenía un amigo en la preparatoria que él se relacionaba con su papá muy feo. O sea, su saludo no era así. Su saludo era levantarle el dedo del medio a su papá. Así, de hecho, cuando vi eso era como... Y su papá sí lo saludaba a él. Y se decían groserías y yo recuerdo, a mí nunca me pareció cómodo esa relación. De hecho, se lo llegué a platicar, creo, a mi papá en la preparatoria. Y muchos de mis amigos decían, no, qué padre cómo se relaciona esta persona con su papá, ¿no? Así como su amigo. Y dices, no, pues que pues no está chido, ¿no? No está padre. No es bueno. Sí. Hace un par de años coincidimos por ahí y tuvimos la oportunidad de convivir. Tiene un hijo de la misma edad que el mío y su hijo se refiere a él también con groserías. Y le habla así. Para ellos eso es lo normal. ¿Sabe? Eso es lo normal. El proverbio que acabamos de leer, 30:17, es un texto sumamente fuerte, ¿no? Es fuerte. En sentido figurado, puede que no le quiten los ojos a nuestros hijos o nosotros, ¿verdad? Siendo irreverentes e irrespetuosos con nuestros padres, despreciándolos. Pero espiritualmente hay una ceguera, que es a lo que se refiere, ¿sí? En sentido figurado, hombres y mujeres que no le dan la posición que corresponde a sus padres terminarán con sus ojos nublados, carentes de visión y luz de parte del Señor. Y hay otro texto en Proverbios que amarra perfectamente esta idea. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Sí. Y esto tiene que ver ciertamente con una interrupción de vida, pero también con una falta de entendimiento. Habla de ser entenebrecidos. No le da. ¿Cómo es que el mundo aplaude todo lo que vemos? Hombres de 50 y tantos años disfrazándose, porque es un disfraz de niñas, diciendo es que soy una niña metido en un cuerpo de un hombre de 50 años. Y el mundo dice, wow, qué valiente. ¿Por qué aplauden? ¿Por qué está así la sociedad? Porque está entenebrecida. Porque están ciegos. Figuradamente, los cuervos les han sacado los ojos. ¿Sí vemos, familia? No es aplaudible eso. Es de vergüenza. Es algo terrible. Pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo el mundo no puede darse cuenta que eso es abominable, que eso es terrible? ¿Por qué lo aplauden? ¿Por qué lo promueven? E incluso lo imponen. ¿Por qué? Porque está entenebrecido su pensamiento, porque están ciegos. ¿Sí? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo 15:4 dice, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ay, pero es que puro Antiguo Testamento. Jesús habló de amor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es que estamos en la gracia. Son palabras de la gracia. Es el Nuevo Testamento. Sí. La Biblia declara la muerte sobre los que no obedecen a sus padres, sobre los que no honran a sus padres. Todas las personas que maldicen a sus padres estarán bajo maldición. La semana pasada extendíamos un poquito más la idea acerca de maldecir, ¿se acuerdan? Es hablar bien de nuestros padres, aun cuando quizá no estemos de acuerdo con ellos en ciertas cosas. Y esto es más serio de lo que creemos, familia.
No podemos estar deshonrando a nuestros padres y después pretender tener una relación con Dios. No funciona así. No existe tal cosa. La palabra declara que hay maldiciones para los hijos debido a la falta de honra a los padres. Quiero que veamos un ejemplo de honra y deshonra en la Biblia, en la misma historia. Por favor, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 9. A partir del verso 20, el contexto lo conocemos perfectamente bien. Dice la palabra de Dios que el hombre se había extraviado en la maldad, de tal manera había inclinado su corazón que el Señor decide poner un alto y dice hasta aquí. Y hace un reset. Y determina exterminar a toda la humanidad. Pero entre todos se encuentra un hombre justo, que es Noé. Dice, y le da instrucción, y Noé durante 120 años, que fue el tiempo que tardó en construir el arca, según el autor de Hebreos dice que fue pregonero de justicia. Es decir, mientras él estaba trabajando en el arca, él hablaba acerca de esa salvación. Durante 120 años, escúcheme, mientras trabajaba, obedeciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, él pregonaba las verdades del Señor y decía, viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio. No hubo respuesta. Solo su familia, sus hijos con sus esposas son los que subieron a esa arca. Una de las características de esa arca, y ahorita le explico por qué menciono todo esto, era que él no tenía la facultad de cerrar, había una sola puerta, pero él no cerraría esa puerta. Esa puerta la cerraría el Señor. Y Noé no podía abrir esa puerta. Solo entraron él y sus hijos junto con sus esposas y su esposa. Según el relato bíblico, solo un puñado de animales y esta familia fue la que se salvó. Toda la humanidad fue exterminada. Sí. Después, dice el verso 20 del capítulo 9 de Génesis, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás, es decir, caminaron de espaldas para no ver la desnudez de su padre, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bien, Noé, hombre de la tierra, dice un comentarista, se profanó a sí mismo y plantó una viña y se emborrachó y se descubrió a sí mismo dentro de su tienda. Sí. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Sí. No sé si puso algunos bélicos ahí de fondo, ¿verdad? Y bueno, el que entendió, ¿no? Y dice la palabra que Cam vio su desnudez, vio la desnudez de su padre. Ahora, es fácil juzgar a Noé en el sentido de el hombre de Dios, el pregonero de justicia, encontrarlo borracho y desnudo en su tienda. Sí. Ay, sí, 120 años predicando, pero y mira, no. Ese hombre de Dios, ¿no? Sin duda yo quiero pensar, deprimido y desilusionado, se emborrachó queriendo olvidar. Tomemos en cuenta el contexto. Ciertamente la gente era mala, pero él vio morir a niños, mujeres. Seguramente en su cabeza aún escuchaba los gritos de la gente clamando, gritándole, Noé, déjame entrar, Noé, permíteme entrar.
Quizá alguno le mostraba algún bebé diciéndole, por favor, tómalo, sálvalo. Y Noé no pudo hacer nada. No sabemos todo lo que estaba pasando en la cabeza de Noé. No se justifica. De hecho, fue duro lo que pasó a Noé. Hubo una consecuencia por eso. No sabemos. Toda la persona que conoció había muerto. Ciertamente, repito, era gente malvada, pero había niños, había mujeres. Sí. Noé llevó ese dolor al lugar equivocado y lo pagó caro. En vez de llevarlo al Señor, pues decidió emborracharse, embriagarse y lo pagó caro. Según el Talmud, dice la palabra, esa frase de cambio la desnudez de su padre, lo que significa es que el hijo de Noé lo sodomizó o lo castró. Sí. La mayoría de los comentaristas coinciden en eso. No es el asunto relevante, no es lo que vamos a ver ahora. Sí. No es ese el punto de lo que hizo Cam, sino lo que sí es claro es que deshonró a su padre, haciendo burla de su desnudez. Y el resultado de eso fue una maldición por la propia boca de su padre. ¿A qué voy con esto? Ciertamente Noé pecó, y pecado es pecado, pero no le correspondía a Cam hacer juicio sobre su padre, mucho menos exponer su desnudez. Esto habla de los errores y las fallas de los padres. Nosotros no tenemos la facultad, nosotros no tenemos la autoridad ni la responsabilidad de juzgar los errores de papá y mamá. Ninguno. Solo Dios. Ninguno. Sí. Sin embargo, mis amados, sí tenemos sobre nuestros hombros el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Eso sí está sobre nosotros. Esa sí es una responsabilidad que debemos de asumir. Ese sí es un compromiso que debemos de abrazar. Honrar a nuestros padres. Sí. La tradición hebrea menciona acerca del manto de honra de Sem y Jafet. Esto representa precisamente la honra que cubre la desnudez de los padres. Y esto, miren, ¿cuántos saben que sus papás tienen debilidades, fallas y errores? Yo tengo, no recuerdo exactamente qué fue, pero yo me acuerdo de niño haber dicho, mi papá no es tan fuerte, ¿no? ¿No les pasó eso? Yo creía que mi papá era el hombre más fuerte del mundo. Ya crecí y dije, no es tan fuerte, soy más fuerte yo. Es el segundo hombre más fuerte, ¿no? A lo largo de nuestra vida, sin duda, nos desilusionamos de nuestros papás. A veces por expectativas de nosotros. No. Otras porque son falibles. Porque son humanos. Imperfectos como usted y como yo. Sí. Me duele pensar que a mi hijo lo voy a desilusionar, o seguramente ya lo he desilusionado en muchas cosas. No. Se va a dar cuenta alguna vez que no soy el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Nuestros padres tienen errores, pero la responsabilidad en nosotros no es juzgar sus errores, es honrarlos a pesar de sus errores. Y con esto, mis amados, no hablo de subsidiar negligencias ni de cubrir pecados. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de proveer para los errores que ellos cometen. No estoy hablando de eso. Hablo de honrar sus vidas, no exponiéndolos. Ese manto de honra habla precisamente de cubrir su testimonio y no andar exponiendo sus debilidades con los demás. Guardo su integridad. Fue lo que hicieron los hijos de Noé. Ellos no se atrevieron a ver la desnudez de su padre, sino de espaldas fueron y cubrieron esa falla de su padre. Noé no había hecho algo bueno, pero no les corresponde a ellos juzgarlo. ¿Sí nos damos cuenta?
La demanda a nosotros es eso, mis amados, es honrar sus vidas, no exponiéndolos, protegiéndolos, cubriendo sus vidas, guardando su testimonio. Pero ¿qué testimonio voy a guardar de mi padre? ¿Qué testimonio voy a guardar de mi madre? Es nuestra responsabilidad. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Salmo 11, 3 al 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Bueno, es muy padre porque mire lo que dice: pero el Señor está en su santo templo. Si allá afuera es un desastre, pero miren las consecuencias de esto. Dice: el Señor aún gobierna desde el cielo. No importa qué tan perverso esté la cosa afuera, no importa qué tan mal se vea, el Señor sigue siendo Dios. Y Él es quien gobierna desde el cielo. Dice: observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. No pasa nada por encima de Él. Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Cada pensamiento de usted y cada pensamiento mío lo conoce. El pensamiento más rosita, lindo que hay, hasta el pensamiento más sucio, cochino y apestoso, lo sabe y lo toma en cuenta. Sí. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. No cree, amado, que Dios está sin hacer nada. No. Recordemos que es difícil de entender al Señor, puesto que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Sus pensamientos están por encima de las nubes y nuestros pensamientos llegan a un 80 más o menos. Estamos limitados. Pero el hecho de que nosotros no entendamos cómo Dios funciona y cómo Dios trabaja no significa que Dios no lo esté haciendo. Nuestro deber es descansar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Sí. Él examina tanto a justos como a los malvados y aborrece a los que aman violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Pero miren cómo cierra este salmo. Dice: pero los íntegros, ¿qué dice? Verán su rostro. Es cuestión de tiempo para que una sociedad así colapse. Es insustentable. Es insustentable, es absurdo. Salmo 9:15 dice: las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Termino con Efesios 6. El apóstol Pablo trayendo mención la ley mosaica, diciendo: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Dice que es el primer mandamiento que contiene promesa. Dice: para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Hay promesas de vida. El hecho de honrar a nuestros padres, el entender la honra, y este principio se traslada a todas las áreas de nuestra vida. Si yo no sé honrar a mi papá y a mi mamá, terminaré deshonrando a todo mundo. Por más que yo me esfuerce y por más que crea que soy una persona honrada y que respeta, terminaré hablando mal de alguien más y deshonrando incluso a personas que amo, porque está en mi corazón. Necesitamos ubicarnos y enderezarnos y empezar por papá y mamá, y de ahí lo que sigue.
De ahí lo que sigue. El cumplimiento de este mandamiento lleva consigo esa recompensa. Es importante enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Y para eso se requiere integridad y honestidad. Se requiere de modelar nuestras vidas, mis amados, delante de ellos. Y ser un ejemplo. La primera escuela es el hogar. Los maestros allá y los maestros aquí podrán enseñarles ciertas cosas, pero es nuestra responsabilidad el corazón de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Sí, el Señor me lo demanda. ¿Oramos a Dios? Sí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve a tomar las decisiones de la manera más sabia. Yo sé que muchos de ustedes están tomando decisiones y en muchos de ustedes es ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y hay un caso muy particular para cada uno de ustedes. Yo estoy seguro que si has reconocido que el Señor ha hablado de tu corazón, Él te dará la sabiduría para poder tratar este tema de la mejor manera. Permite que tu corazón permanezca ahí en el Señor y que Él te dirija. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Estamos aquí queriendo conocerte y aprender de ti. Señor, pero hemos de reconocer que hay situaciones en la vida en donde estamos atorados. Y respecto a este tema, Señor, de la honra a los padres, hay áreas en nuestro corazón donde quizá no hemos avanzado, Señor. Y en algún momento pensábamos que sí. Yo oro, Señor, para que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Si tú has hablado, Señor, tú proveerás también las herramientas para que podamos obedecer ese llamado. Confiamos en tu obra en cada uno de nosotros, Señor, y descansamos en ti. Descansamos en tu providencia y todo lo que viene de ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. Termino diciendo lo mismo que la semana pasada. Tenemos tarea. Tenemos chamba, ¿sí? No salga corriendo, salúdese y nos vemos el miércoles si Dios lo permite.